Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de, les dejo así el término de servicios de emergencias. Con nosotros está Juan Luis González Camblor, que es director de formación del Instituto de las Emergencias. Tiene unas siglas que es IEDUCAE, y vamos a empezar ya preguntando por esto. Muy buenas noches, don Juan Luis, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, Juan. Bueno, pues lo que acabo de decir, ¿qué es IEDUCAE? Pues IEDUCAE, como bien has dicho, es el Instituto de las Emergencias. Es un centro formativo que nace allá por el 2017, bueno, somos de reciente creación, con un objetivo claro, que era convertirse en un referente a nivel nacional en cuestiones de emergencias, siempre relacionado con la emergencia y el transporte sanitario. Cuando esto de convertirse en objetivo nacional, que es bueno, ser ambicioso, podemos deducir de ahí que está todavía, no en mantillas, pero que no está muy avanzado este campo en el conjunto de España. Bueno, hay centros como el nuestro en otras provincias, efectivamente, pero nosotros sí tenemos esa ambición de llegar a ser un referente y, de hecho, en muchos aspectos ya lo estamos consiguiendo y vamos a hablar más adelante de ello seguramente, pero en relación al COVID-19, por ejemplo, estamos exportando formación, como yo digo, referente a este tipo de protocolos a otras provincias, con lo cual ese era nuestro afán, ¿no? Convertirnos en ser un referente en formación en todo lo que es relacionado con la urgencia y la emergencia. Al hablar de formación, también dan, digamos, eso se dice, formación reglada, recogida en los planes de estudios oficialmente. ¿Dan ustedes formación reglada? Así es, nosotros actualmente tenemos una FP de grado medio, la FP de técnico en emergencias sanitarias, que es una formación reglada de 2 años de duración, 2000 horas, y que, bueno, que está recogido en el catálogo formativo y que capacita a aquel que lo supera a trabajar como técnico en emergencias sanitarias. 2000 horas es mucha formación, ¿eh? Bueno, nunca es mucha, ¿no? ¿No? En este ámbito, hombre, es cierto que ya es una FP de grado medio, con lo que ello significa, pero sí es verdad que no acaba ahí la formación del técnico. El técnico requiere una formación continua, y así la tienen, ¿no? Es un campo que está cambiando continuamente. Bueno, tenemos el caso de ahora todo es coronavirus, pero es que es así, nos ha pillado pues Sí. un poco pues a traspié, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y siempre estamos aprendiendo. Es una profesión que está en continuo aprendizaje. ¿Y qué es lo que estudian en esas 2000 horas los alumnos? Pues mira, tienen varias asignaturas, ¿no? Tienen 11 asignaturas en primero, y otras 9 en segundo, más las prácticas o las FCT, las prácticas laborales, o sea, no laborales, vamos, las prácticas en empresa. Son en total 400 horas, las horas que tienen que hacer de prácticas en empresa, y al final muchas veces esas prácticas es donde más aprenden, ¿no? Porque el resto es casi todo, o la mayoría, clases teóricas, y donde ellos sacan realmente el jugo a todo lo que han aprendido durante la teoría es en esas 400 horas que ya están no ejerciendo, por supuesto, siempre acompañados de un profesional, pero ya viendo en el terreno, ¿no? Entre esas, la parte teórica, por ejemplo, al ser sanitarias, estudiarán cuestiones de salud. Sí, claro, tienen una asignatura que es anatomía, que es una de las que más carga horaria tiene, ¿no? En la que, bueno, adquieren muchos conocimientos acerca de todo lo que es relacionado con la anatomía y con enfermedades, ¿no? Y también habrá aspectos de curas, de actuación de pues, un brazo roto, de dislocaciones, toda esta serie de cuestiones las trabajarán. Claro, eso hay otra asignatura, una en primero y otra en segundo, que se llama asistencia inicial en las emergencias, y otra asistencia avanzada, donde dentro de cada una de ellas pues van, lógicamente, de contenidos más simples a más complejos, donde tratan todas esas cuestiones, ¿no? Cómo atender una parada cardiorrespiratoria, cómo atender a una persona que sufre una herida, como una hemorragia, un politrauma. Todas estas cuestiones las repasan continuamente, pero es algo curricular, ¿no? O sea, siempre llevan
en el ADN de esta formación lo que se lleva es que están continuamente reciclando y continuamente avanzando en esos campos, ¿no? Es decir, que si llega material nuevo, hay que conocer ese material. Efectivamente, por eso decía que no es una formación cerrada, ¿no? Sí, Porque sí, hay sí. que continuamente estar modificando. Sí. Pues hasta ahora todo lo que era relacionado con infecciosas, pues se pasaba un poco por encima. Seguramente que el año que viene las enfermedades infecciosas pasarán a ser dentro del currículum algo muy importante, ¿no? Oiga, una cuestión práctica sobre esto que me viene ahora a la cabeza. Vamos a ver, como son emergencias y sanitarias, los traslados irán francamente deprisa, porque no se está para perder tiempo cuando una persona está enferma, hay que trasladarla a 100 kilómetros. También ese mismo personal se le enseña a conducir, y aparte de saber conducir, que sabe la mayor parte de la población, moverse muy deprisa con un coche. Fíjate, eso es una cuestión que se nos ha planteado, porque efectivamente, antiguamente, las personas que pasaban a ser técnicos en emergencias sanitarias, bueno, cuando todavía no existía la titulación oficial, tenían una formación de 40 horas en lo que era sanitario, y sin embargo era gente que provenía muchas veces de profesiones de conducción, o sea, sí, transporte, taxis. venían de taxis, entonces tenían mucha destreza en ese campo Sí. y muy poca en la sanitaria. Ahora nos estamos encontrando con el problema contrario, ¿no? Que hay muchas personas que indudablemente saben aplicar muy bien las técnicas y luego realmente pues carecen un poco de esas habilidades en cuanto a la conducción. Pero muy lejos de la realidad, porque en realidad todo el mundo piensa que una ambulancia es para correr y no es así. O sea, eso es un mito que existe. Pues y que, claro, yo las veo deprisa. Claro, no, bueno, asusta, o sea, lo que ves deprisa es porque indudablemente van con luces y sirenas y parece que corren más de lo normal, ¿no? Bueno, yo no sé cómo conduce todo el mundo, pero efectivamente lo que se les recomienda es que no corran, o sea, porque todo lo contrario, date cuenta. Donde se gana el tiempo realmente es que porque nosotros vamos con prioritarios, o sea, nosotros no paramos, no tenemos por qué parar en los semáforos, y es verdad que los hay que pasar con mucha precaución, porque lógicamente una cosa es que somos prioritarios, pero no tenemos, o sea, no podemos pasar por encima del que viene enfrente. No crear otra emergencia aparte de la emergencia. Eso se insiste mucho, ¿no? Entonces, cuando se llega a los cruces, se les insiste que hay que cercionarse de que el otro vehículo nos ha visto, pero ahí es donde realmente ganamos el tiempo. Porque fíjate, el tema de correr mucho con el vehículo, cuando llevamos un paciente, bueno, podemos hacernos la idea de que somos un paciente. Lo primero, ya estamos asustados porque, lógicamente, cuando vamos en una ambulancia es que algo pasa. Sí. Lo segundo, vamos en sentido contrario a la marcha, o sea, vamos en la camilla mirando hacia atrás. Si tenemos algún problema en el que llevemos, por ejemplo, pues vamos a imaginarnos algo muy simple, ¿no? Como una pierna rota, ¿no? Que es algo, bueno, a priori, que no es una emergencia, pero que sí que duele mucho. Si cualquier giro brusco, cualquier frenazo, cualquier aceleración, eso le va a producir un dolor al paciente que lo estamos perjudicando en realidad, en lugar de beneficiando, ¿no? No hay ninguna urgencia, si me apuras, emergencia, que requiera el correr, ¿vale? Hoy en día, porque existen ambulancias de soporte vital básico, existen ambulancias de soporte vital avanzado. Cuando llevamos un paciente con una patología severa, generalmente está atendida por una ambulancia de soporte vital avanzado. Ese paciente está igual que está en el box de urgencias. SAMU, ¿no? Son esas. Sí, bueno, sí, pertenecen al SAMU, ¿vale? Son quien los gestiona, el SAMU, el Servicio Médico Urgente, pero es verdad que esas ambulancias, el paciente ya está en un box de urgencias. Entonces no hace falta correr. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí, sí. ¿Ustedes no hacen en esos traslados, no llevan, por ejemplo, el traslado de órganos? Que hay a veces... Sí, también se hacen traslados de órganos. Muchas veces realmente los traslados de órganos los encargamos todos nosotros. Normalmente los traslados de órganos que llegan muchas veces al aeropuerto o de hospital a hospital o tal, los encargamos nosotros. Esos van en unas neveras especiales.
normalmente vas acompañado del personal sanitario y haces el traslado al sitio de referencia. A veces entre comunidades autónomas también los hacen empresas de transporte. Sí, claro. Esos van deprisa, ¿eh? Yo tengo un amigo, Sí. voy a delatarme, tengo un amigo, una persona joven, que hace bien poco traía, no sé, bueno, órganos era, pulmón y tal, y había que ir de 160 para arriba, Bueno, porque si no, no llegaban. Igual lo requería la situación. Sí, Ahí sí, sí sí. que, claro, Sí, sí. ahí entramos en otras cuestiones. Hay órganos que a lo mejor pues tienen que estar aquí, pues tienen una duración. Yo no soy Sí, un sí, entendido sí, de sí. este tema, pero a lo mejor si son 4 o 5 horas, pues a lo mejor hay que venir un poco más rápido de lo Sí, normal, sí, ¿eh? francamente más Sí, rápido. seguro, Bueno, seguro. pues vamos a seguir con esto. El trabajo es todo el trabajo cuando logran la FP2 o el grado medio, los estudiantes, el trabajo es siempre en transporte sanitario, todo el trabajo. No, A ver, a ver, los capacita para trabajar tanto en transporte sanitario, o sea, conductor o técnico de emergencias sanitarias, en centros de coordinador, para hacer planes de emergencias. Esas son las salidas profesionales que tiene la FP de grado medio, ¿no? Son esas 3 salidas. En centros de coordinación podrían estar como técnicos de emergencias sanitarias, atendiendo las llamadas, coordinando servicios y demás. Eso les capacita también para trabajar en centros de coordinación, aparte del transporte sanitario puro y duro, claro. estamos hablando de transporte sanitario, ¿es todo tipo de transporte o siempre se piensa en la formación en ambulancias? Transporte sanitario son ambulancias. Bueno, claro, transporte sanitario puede ser transporte aéreo, puede ser Claro, transporte. No, sí. estamos hablando de que es para trabajar en el transporte sanitario terrestre. Bueno, si la dotación por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si hay una dotación de un helicóptero en el cual requiere un técnico de emergencias sanitarias dentro de su dotación, estarían capacitados también para trabajar. Supongo que tendrán que tener otro tipo formación, además de la que tienen como técnicos, para el tema de los vuelos y demás, eso lo desconozco. Pero sí es verdad que la categoría de técnico es en cualquier tipo de transporte, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la cuestión de los traslados, que será importancia. ¿Cuál es la casuística, digamos, los distintos problemas que puede haber en un traslado? Uy, esa pregunta es muy abierta porque nunca hay un traslado, o sea, cada traslado es diferente. O sea, nunca nos encontramos, si algo tiene de apasionante este trabajo, es que nunca tienes la misma causística. O sea, cada urgencia, cada emergencia, cada traslado, ¿no? Ya no vamos a la urgencia y a la emergencia, porque yo quisiera resaltar, ¿no?, que el transporte sanitario es mucho más amplio que todo eso, ¿eh? Date cuenta que aquí en Asturias y en otras provincias, me imagino que sea el porcentaje aproximado, el 30%, el 30% de los traslados que se hacen pertenecen a la red urgente. Solo el 30%, o sea, de los miles de traslados que hacemos, en el 2019 hicimos 400.000 traslados, solo el 30% pertenecen a la red urgente. El resto pertenecen a una red muy importante y que nunca debemos de olvidarnos de ella, que es la red programada, la red que traslada a los pacientes, pues a los pacientes oncológicos, la diálisis, Sí. las rehabilitaciones, todos estos, las altas hospitalarias, los traslados entre centros, y esta red es muy potente y muy importante, claro. Digamos que la materia dura estará en los urgentes, porque el traslado, hacer diálisis, aparte de estar programado, ya se sabe lo que es. La gente no sufre casi nunca un problema serio en ese momento, o va incluso problemas, pues sí, gente que viene de irradiarse puede tener problemas de vómitos y demás, pero no es como cuando uno le llaman y aunque solo sea, se rompió una pierna, como decía usted antes, si no son otros problemas de salud mucho más serios. Digamos que la parte dura y la parte que se ve más la capacidad de improvisar y serán los traslados urgentes. Fíjate, es que yo he trabajado más en la urgente que en la, Sí. como digo, en la programada, ¿no? Conozco las dos. Pero en la red urgente, o sea, tienes que tener más capacidad a lo mejor para improvisar en un momento dado, porque la situación. Pero es casi, yo siempre les insisto a mis alumnos, es casi más importante estar preparado para la red programada. Los pacientes de red programada, los pacientes que van a hemodiálisis, por ejemplo, por poner un colectivo, ¿no?,
son pacientes que están sufriendo constantemente. O sea, quiero decir, un paciente que tiene, o una persona que tiene que ir día sí y día no a un tratamiento de 4 o 5 horas a un hospital, ahí es donde tienes que hacer una labor casi más importante, si me apuras, me atrevo a decirlo así, que en la urgencia, en la emergencia. En la urgencia y en la emergencia hay protocolos muy claros, ¿no? Hay protocolos, tú llegas a una parada cardiorrespiratoria, por decir algo, tú sabes que tienes que llegar, tienes que comprobar si respiras y no respiras, si no tienes que poner el desfibrilador, empezar con el masaje cardíaco, bueno, está todo muy protocolizado, es A, B, C, D, llegas a un accidente de tráfico, quiero decir, está muy protocolizado. Lo que más difíciles de hacer es hacerle a una persona, nosotros insistimos mucho en el trato humano a los pacientes, ¿no? Y el trato humano nos da más tiempo, o debemos de usarlo más todavía, si acaso en esos pacientes que viajan con nosotros, hay gente que viaja con nosotros 20 y 25 años. Entonces, ahí es donde el trato humano hay que aplicarlo en todos, desde luego, pero una urgencia, una emergencia puede durar el trato con el paciente pues 15, 20 minutos, media hora, pero no hay más. Pero los otros viajan todos los días con nosotros. Entonces... Ustedes tienen en la formación, tienen formación psicológica. ¿Formación psicológica a qué se refiere? Por ejemplo, a casos como el que nos está contando. Efectivamente, o sea, la psicología dentro de esta profesión, para mi forma de ver, demasiada poca carga horaria tiene la asignatura de psicología. Creo que eso es una de las que van a tener que profundizar, aparte de las infecciosas, ¿no? Porque, bueno, hacia donde vamos, creo que la parte psicológica va a ser casi más importante que el saber hacer una reanimación cardiopulmonar. Me temo que vamos hacia ese momento en el que vamos a tener que tener muchos conocimientos de cómo actuar desde un punto psicológico y cómo tratar a ese paciente y saber tranquilizarle o saber hacerle llevar mejor esa situación, ¿no? Bien, la cuestión de la teleoperación y teleasistencia, ¿esto a ustedes cómo les afecta? A ver, nosotros, las teleoperadoras o el centro coordinador, a ver, tengo que recalcarlo, el centro coordinador es el cerebro de esta organización, ¿no? Del transporte sanitario. Ellos son los que coordinan todos los 400.000 servicios que se hicieron en el 2019, todos pasan por ellos. O sea, ellos son los encargados de tomar decisiones, a veces en cuestión de segundos, ¿no? Cuando se trata de una urgencia, una emergencia, o planificar toda esa red. Estamos hablando de esos miles de servicios que se hacen al día. Entonces, quiero decir, yo creo que el centro coordinador, desde luego, es nuestro cerebro y el que hace que todo esto funcione como una máquina perfecta, ¿no? ¿Ahí no se utilizan programas informáticos? Sí, efectivamente, nosotros nos apoyamos en un programa informático, nosotros tenemos un programa ahora actualmente, si no me equivoco, y no quiero equivocarme, me parece que se llama Geotab, en el cual ellas tienen la ubicación de todos los vehículos en cada momento, ¿no? Claro. Eso facilita muchísimo, Claro, sin duda, a la hora de pues, bueno, poder enviar el vehículo más cercano, bueno, tener en cuenta cuánto tiempo aproximadamente le queda a un vehículo para quedar operativo. Esto ayuda muchísimo, sí. Pero es cierto que la realidad es distinta, o sea, porque la cantidad de servicios que entran, muchas veces, bueno, tienes que multiplicar los esfuerzos y hacer encaje de bolillos, me consta, aunque ahí sí que nunca trabajé, pero sí que me consta que hacen un trabajo, bueno, de 10, ¿no? Bueno, ustedes también participan en la cuestión de los planes de emergencia, que es una cuestión amplia, importante, porque si se hacen planes, y esto hubiera valido para lo que vamos a hablar luego, que es sobre el coronavirus, si toda España hubiera habido planes, empezando por el plan más amplio que cogería toda la nación, pues igual el resultado de estas alturas hubiera sido otro. ¿Qué planes de emergencia tienen trabajado ustedes? A ver, nosotros, en los planes de emergencia, nosotros, dentro de la propia organización, nosotros tenemos nuestros protocolos internos, ¿no? Nosotros, vas a permitir que me tire un farol, porque nosotros vamos siempre un poquitín por delante de los acontecimientos. Y aquí sí que puedo
que lo puedo decir, y lo puedo decir alto, porque es que ha sucedido y lo hemos visto en esta ocasión, ¿no? Cuando cuando ahora está de moda, por ejemplo, las máquinas de ozono, ya no hay máquinas de ozono en ningún sitio porque de repente se han dado cuenta que las máquinas de ozono son fundamentales para la desinfección, ¿no? Después de la limpieza, ¿no? Siempre después de una limpieza con antiséptico. Pues nosotros en nuestros protocolos internos de la empresa ya teníamos establecido la limpieza con el ozono. Quiero decir que eso es mucho de lo que nos ha valido para salir de esta situación o estar saliendo de esta situación, ¿no? Porque todavía no podemos decir que hemos salido de esta situación, pero sí es verdad que en nuestros protocolos, los encargados, cada uno en su ámbito, ¿no? En este caso es Flota la que se encarga de tener esos protocolos de limpieza y desinfección. Nosotros, antes de ocurrir nada de esto, ni de siquiera prever que podía venir algo como lo que estamos inmersos, nosotros ya teníamos ese protocolo de desinfección, ¿no? Igual que de desinfección, pues nosotros la formación es indudable que no teníamos pensado realizar una formación en protocolos de COVID-19, pero sí es verdad que supimos anticiparnos a ese evento, ¿no? Porque nosotros, cuando el 31 de enero, si no recuerdo mal, saltó el primer caso positivo en La Gomera. Sí, un alemán. Nosotros el 18, eso fue el 31 de enero, nosotros el 18 de febrero formamos a 20 personas ya en protocolos de COVID-19, cuando aquí, ni siquiera en la península creo que fue el primero el 24 y en Asturias el 31, sino el 30 o el 29, si no recuerdo mal. Entonces, como 15 o 20 días antes, nosotros ya habíamos formado a 20 personas, un equipo, porque nosotros pensamos en principio que con 20 personas dedicadas exclusivamente al COVID-19 íbamos a poder afrontar esta situación. Luego nos dimos cuenta de que indudablemente había que formar a más personas y ahora hemos formado pues a toda, desde el primero hasta el último, está formado en protocolos de COVID-19. Bueno, y de último de estas cuestiones, antes de entrar ya a lo del COVID-19, la logística sanitaria. ¿A qué se refiere esto? Pues, porque ya toda la actividad de ambulancias, todo es logística ya muy fuerte. Claro. Nosotros, bueno, hay que diferenciar, hablamos del centro coordinador por un lado, que son las personas que coordinan un poco todos los servicios, ¿no? Y luego la logística sanitaria se ocupa de todo lo que tiene que ver con los vehículos. Pues los vehículos, 220 vehículos que tenemos ahora mismo, más de 220 vehículos que tenemos en la calle, pues hay que estar pendiente de ITVs, de cambios de aceite, de que los vehículos tengan toda la dotación necesaria, de todos los consumibles, que son muchísimos, bueno, de la limpieza, de todas estas cuestiones se ocupa la parte de logística, ¿no? De estar siempre innovando, pues eso, el departamento de logística, antes de esto, era lo que decía, ya había diseñado el protocolo de limpieza con ozono. O sea que eso es que están trabajando continuamente en buscar qué novedades hay en el mercado para ir incorporándolo en nuestros coches, ¿no? Muy bien, bueno, llega el COVID-19, como usted dijo, en esas fechas, el 1 de enero, el 10 de enero hay un segundo caso ya en Palma de Mallorca, bueno, y después todo lo que conocemos hasta ahora. El trabajo de ustedes en las ambulancias, nos dijo antes que eran 220 ambulancias, que hacían 400 y pico mil viajes al año pasado. Bien, ¿estos viajes son por toda la región? Por toda la región. Nosotros llevamos el transporte sanitario de todo Asturias, las 8 áreas sanitarias. Con lo cual, pues tenemos ambulancias en Degaña y tenemos ambulancias en el occidente, en el oriente, en todos los sitios, ¿no? En el caso del COVID-19, inicialmente, creo recordar, y si no usted me corrige, se llevaba a toda la gente que quedaba ingresada hospitalaria a Luca, inicialmente. En un principio era así, el protocolo. Entonces, si había un caso en Vegadeo, de Vegadeo a Luca. Efectivamente, así era. Luego ya se distribuyeron por áreas sanitarias, se pusieron otros hospitales de referencia cuando esto creció en número, pero al principio todo lo que se trasladaba era a Luca. Entonces había muchos traslados de larga distancia. De larga distancia, efectivamente. Lo que pasa que las áreas, digamos, las salas tenían muy pocos casos de COVID, o sospechas incluso, si me apuras,
de COVID. Era más el área central la que más tiró al principio. Es verdad que luego empezaron a aparecer casos tanto en el occidente como en el oriente, pero sí es verdad que donde más servicios o el mayor volumen de servicios, por lo menos al principio, eran el área central, ¿no? La gente que decía, se comunicaba que se encontraba francamente mal y se calculaba que había que hacer un ingreso hospitalario, ¿era el SAMU el que iba? ¿Eran ambulancias, digamos, convencionales? Ahí se hizo otra estrategia que yo creo que dio sus frutos, sin duda que los dio, que fue que desde un principio se establecieron dos líneas diferentes, ¿no? Por un lado, pusimos al servicio público, o sea, al servicio de sanidad, una red COVID, ¿vale? Activamos una red COVID y una red normal, ¿no? Porque lógicamente no deja de existir esas urgencias, ¿no? Aunque evidentemente bajaron mucho en número, pero se estableció una red COVID, ¿vale? Había unas ambulancias, o hay unas ambulancias específicas para pacientes que son tanto sospechas como COVID confirmados. Eso lo que hizo fue descongestionar y redistribuir el trabajo, de manera que en ningún momento, bueno, hubo momentos, no voy a decir que no, en los que hubo más intensidad de traslados, pero nunca nos sentimos bloqueados en el sentido de que no pudiésemos atender la demanda, ¿no? En ese tipo de ambulancia de la red COVID, ¿había algún tipo de ambulancia que llevaba respiradores? Las ambulancias de soporte vital avanzado llevan respirador, siempre. Y se utilizaban a veces para Claro, casos. si es necesario, se usa una ambulancia con respirador, por supuesto. ¿Cuánta gente va en una ambulancia de estas ya medicalizada de verdad, fuertemente? En una ambulancia medicalizada van 2 técnicos en emergencia sanitaria, un médico y una enfermera. O sea, son 4 siempre los que van en una ambulancia de soporte vital básico. Tienen que ser 2 técnicos de emergencias sanitarias con la formación de técnico en emergencias sanitarias, con la formación de grado medio, una enfermera o una diplomada en enfermería o graduada en enfermería y un médico. De los 2 técnicos uno va conduciendo. Eso es. Uno va conduciendo y otro va, bueno, no me gusta decir la palabra de camillero, pero es el que va al lado va del a trasladar, conductor. etcétera, etcétera. ¿Y las de SAMU para un infarto, cuánta gente va ahí? Siempre. Las unidades de soporte vital avanzado, la dotación de personal siempre es la misma. 2 técnicos, un médico y una enfermera. Las de soporte vital básico, 2 técnicos de emergencias sanitarias. Estas de soporte vital básico, lo bueno, lo que tienen es que tú en cualquier momento se puede convertir en una ambulancia de soporte vital, o sea, una ambulancia medicalizada, porque en el momento que se sube un médico y una enfermera, pasa a ser una ambulancia medicalizada. ¿Cuál es la, digamos, como el COVID-19, una parte es la que estamos hablando ahora, la salud del que está enfermo, y otra parte es la capacidad de infección que tiene al resto de las personas, empezando por ustedes que están al lado, que son los primeros? ¿Cómo es la maniobra, la manera de manipular al trasladar a un paciente? ¿Cómo es la forma de actuar? ¿Cómo están los protocolos para, bueno, por una parte que sea lo más cómodo para él y por otra parte evitar cualquier posibilidad de contagio? A ver, aquí se establecieron unos protocolos muy claros en cuanto a cómo tienen que actuar los técnicos de emergencias sanitarias, bueno, todo el personal sanitario, ¿no? Pero yo hablo siempre de los técnicos de emergencias sanitarias porque sin duda ellos son los que están en primera línea. Entonces, eso es lo que hemos trabajado desde el principio. Cuando hablábamos de formación en protocolos. Formación en protocolos y formación en métodos, cómo se transmite el COVID, ¿no? Entonces, hay que tener, yo creo que evidentemente nadie puede decir que el COVID no es contagioso, porque si no, no habría las cifras de contagios que hay, pero sí es cierto que no es tan fácil como parece. O sea, en el momento que nos hemos dado cuenta de que el COVID estaba entre nosotros y establecimos esas medidas, bueno, tanto el confinamiento, lógicamente, que está dando sus resultados, pero las medidas de seguridad, como la distancia de seguridad que estamos manteniendo, en el momento que mantienes distancia de seguridad, que le pones una mascarilla al paciente, tú te pones otra mascarilla, usas guantes y sobre todo, el lavado de manos. El lavado de manos estoy seguro que es lo más eficaz, pero sin duda lo más eficaz para evitar la transmisión del COVID-19. Porque el COVID se transmite o por gotas, hablando por cercanía, ¿no? Que eso lo evitamos. Si yo me pongo una mascarilla, evidentemente mis gotas ya no van a salir.
si tienes puesta mascarilla, aunque a mí me salgan, no te van a entrar, con lo cual ahí ya estamos evitando, ¿no? Mantenemos distancia, se calcula, o dicen los estudios, que a más de 1,5 metros, 2 metros, es difícil que haya esa transmisión, ¿no? Con lo cual, nosotros, al contrario que estábamos diciendo a nuestros técnicos, de que la cercanía al paciente, que volveremos, esperemos que volvamos a esa cercanía, porque el paciente necesita cercanía, es verdad que en estos momentos y en esta circunstancia que estamos viviendo, lo que les pedimos es que en la medida de lo posible mantengamos la distancia de seguridad, ¿no? Evidentemente, con todos no se puede mantener la distancia de seguridad, porque cuando es un paciente joven que camina perfectamente, el paciente bajará de su domicilio, se subirá en la ambulancia, se sentará, él pondrá su cinturón y el técnico apenas tendrá que manipular. Pero no todos son estos pacientes, claro, indudablemente, ¿no? Entonces, el protocolo cambia cuando nosotros tenemos que tener cercanía al paciente. Para eso llevan los EPIs, los equipos de protección individual. Perdóneme que le interrumpa. Exactamente, ¿qué es EPI? La gente lo está viendo en los periódicos, lo está viendo. ¿Qué compone un EPI? Claro, un EPI es un equipo de protección individual. En el caso nuestro, existen diferentes tipos de EPIs en función del tipo de contacto que vayamos a tener con el paciente, ¿no? Un paciente con el que no vayamos a tener un contacto directo, el EPI válido sería mascarilla el técnico, mascarilla el paciente, guantes y distancia, ¿no? Porque con eso, si no vamos a manipular el paciente, suficiente. El paciente subiría en la ambulancia, se sentaría y no habría ningún problema, ¿vale? Si ya tenemos que, si es un paciente sospechoso, bueno, hoy en día todos somos sospechosos. Claro, ahora hemos entrado en una fase distinta, hemos entrado en una fase, por eso estamos, la formación es continua, ¿no? Porque los protocolos cambian hubo circunstancias en las que los protocolos cambiaban de por la mañana a por la tarde. O sea, lo que mismamente el Ministerio nos decía, nos lo iban cambiando de por la mañana a por la tarde, porque esto nos ha pillado, pues, a todos muy verdes, ¿no? Entonces, a lo que iba, los protocolos van cambiando, pero ahora entramos en una fase distinta, ¿no? Yo les insisto a los técnicos que no podemos bajar la guardia, porque ahora irá habiendo menos pacientes etiquetados como sospecha de COVID-19, pero cuando empezamos a salir a la calle habrá pacientes que tengan un esguince. Ese esguince nosotros no podemos saber si es un paciente sospechoso de COVID-19 o no, con lo cual ahí nos valdrían esas medidas que yo estaba comentando de tener la distancia de seguridad, por supuesto ponerle siempre la mascarilla al paciente y ponérnosla a nosotros, guantes y sobre todo lavado de manos cada vez que manipulamos cualquier cuestión, ¿no? Bien, cuando ya tenemos que tener un contacto con el paciente, el EPI va aumentando. Tenemos desde las batas quirúrgicas, las batas estas de hospital que son verdes, ¿vale? Tenemos otro tipo de batas que ya son, en este caso coincide que son azules, pero que son impermeables, y luego tenemos los buzos, ¿no? Los buzos estos que parecemos astronautas. Tenemos una mascarilla FPP2, ¿vale? Que en casos confirmados siempre utilizamos ese tipo de mascarilla, y las pantallas, ¿no? Antisalpicaduras. Entonces ahí ya iríamos, en casos confirmados, en casos que el paciente sabemos que es positivo, ya iríamos con ese equipo de protección individual. Oiga, según lo está diciendo, ¿ustedes tuvieron acceso a ese material fácilmente? A ver, nosotros al principio nos pilló con material recientemente, hace una temporada tuvimos aquel famoso ébola que afortunadamente pasó, nos pasó de refilón. Como sobre 2013, 2014. Eso es, pero todavía había material y empezamos a tirar del material que teníamos de cuando el ébola. De hecho, los primeros buzos que utilizamos eran de los que quedaban cuando el ébola, ¿no? Es verdad que tuvimos una situación un poco comprometida cuando llevábamos 4 o 5 días en cuanto a que el material no fluía, o sea, no llegaba, estábamos empezando a consumir muchísimo material y la reposición no era inmediata, pero fue cuestión de horas, o sea, inmediatamente eso se lo solucionó. El Servicio Público de Salud siempre tuvimos abastecimiento y hasta el día de hoy puedo decir que no hemos tenido ningún problema en cuanto a falta de material.
Tuvieron ustedes suerte. Sí, sí, por lo que vemos en otras comunidades, ¿no? Que siempre lo que sale, por lo menos lo que vemos en prensa y lo que dicen los propios profesionales, ¿no? Nosotros, yo hablo por los técnicos en emergencias sanitarias, a día de hoy no hemos tenido ningún problema en cuanto a falta de material de protección. ¿Usted ha visto en alguno de los hospitales de la región que enfermeras, médicos, etcétera, tuvieran que protegerse con plásticos y cosas así? A ver, yo lo he visto, nosotros realmente dentro de los centros hospitalarios, nuestro trabajo termina en la puerta, ¿no? Bueno, yo lo he leído como creo que todos los que nos escuchan, ¿no? En la prensa y demás. Yo realmente no lo he visto, o sea, no puedo decir que he visto esa falta de material porque mentiría, ¿no? Nosotros, yo hablo por nosotros, no hemos tenido ni que usar mascarillas que no están homologadas, ni hemos tenido que usar material reciclado, ni hemos tenido que desinfectar con alcohol las mascarillas. O sea, hasta ahora la reposición ha sido perfecta y a día de hoy puedo decir que de momento en las previsiones que nosotros tenemos no va a haber falta de ese material. Antes preguntábamos a ambulancia, quería preguntarle, ¿cuánta gente está trabajando? ¿Cuánta es la plantilla que tienen en Transinsa? Pues mira, en Transinsa aproximadamente somos casi 500 trabajadores. Casi 500 trabajadores. Y la mayoría, iba a decir, en este baile. Claro, ahora mismo estamos todos en el mismo baile. Ahora mismo no hay... fíjate que yo creo que una de las cuestiones que ha hecho que nosotros llegáramos aquí como hemos llegado y estemos... bueno, yo no sé si estamos a la mitad, si estamos al principio, si estamos... porque yo creo que no lo sabe nadie, pero sí es verdad que hasta ahora, a día de hoy, estamos llevando esto, yo creo que de forma excelente, ¿no? A mi juicio. Es que se ha sumado todo el mundo, o sea, aquí no hay nadie, desde el consejero delegado, que se ha puesto el traje, como yo digo, de faena desde el primer día, que esto estalló, hasta, o sea, todo el mundo está entregado a la causa, o sea, quiero decirte, ahora mismo nadie piensa en este es mi espacio, ni este, no, yo es que trabajo, yo solo hago transporte colectivo, no, ahora mismo todo el mundo está a filas para lo que lo necesiten, ¿no? Sí. ¿Hay gente infectada dentro de la plantilla de Transinsa? Pues mira, tenemos ahora mismo 2 personas infectadas, o sea, miento, no tenemos 2 personas infectadas, hemos tenido 2 positivos en toda la plantilla, de los 500 trabajadores o casi 500 trabajadores, en primera línea, porque lógicamente estamos primera línea, hemos tenido 2 personas que afortunadamente ya han pasado el proceso, además una de ellas asintomática totalmente, otra sí que ha tenido fiebre, pero ninguna ha necesitado hospitalización y actualmente ya están dados de alta y otra vez, como yo digo, en primera línea de batalla. ¿Hicieron la trazabilidad? ¿Dónde se podían haber contagiado? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil saber, bueno, por curiosidad, lo único que le puedo decir es que el coche donde se produjo esta infección, donde tuvo lugar, es un coche de muy baja incidencia, ¿no? Pero eso no quiere decir, porque bueno, el contagio, con una vez que estés en contacto, pues puede suceder, ¿no? Pues a lo mejor también sucedió pues cuando fueron a comprar el pan o cuando estaban en casa con sus familias. Pero, quiero decir, fuera de eso, nosotros eso lo contabilizamos como 2 personas que hemos tenido, como digo yo, que en la batalla han sufrido y creo que es un número pues más que razonable, ¿no? de los 400 personas o 300 y pico que están en primera línea, ¿no? ¿Están ya recuperados y ya pasó toda la época en que podían haber contagiado a compañeros de trabajo sin que se haya sabido de nadie? Efectivamente. A ver, nosotros indudablemente cuando hay cualquier contacto de riesgo o cualquier persona que está sintomática, se le somete a la prueba, o sea, que esto es así, ¿no? Se apartan, lógicamente, porque bueno, para nosotros sería el mayor problema, sería que alguien tuviésemos que no controlásemos y pudiese estar infectando al resto de la plantilla sin querer, ¿no? Eso efectivamente se tuvo en cuenta, a los compañeros que compartieron con ellos se les hizo la prueba, salieron negativo, ellos pasaron su proceso de lo que los médicos dictaminan de que tienen que pasar y automáticamente pues están dados de alta y trabajando.
Antes nos decía, el trabajo acaba a la puerta del hospital, ¿no? Lo llevan del domicilio a la puerta del hospital. Así es. Y allí lo recibe... Allí nos reciben normalmente los celadores, ¿no? Que son los que hacen un poco el tal, y nosotros normalmente, salvo excepciones, nosotros no pasamos de la puerta, del lugar donde tienen ellos para hacer el cambio del paciente hacia el interior, ¿no? ¿Hay tensión en los viajes? Tensión no hay ningún tipo de tensión. Por la gravedad de la persona. No, porque, a ver, estos pacientes, no me consta de que hemos llevado ningún paciente especialmente grave, ¿no? Lo que sí llevamos son pacientes con una preocupación tremenda. O sea, lo que tú ves en los pacientes, o lo que me cuentan mis compañeros, ¿no?, que ven en los pacientes, que yo he tenido la suerte de hablar con compañeros que trabajan en todas las áreas sanitarias, es que los pacientes lo que tienen es miedo. ¿Vale? Los pacientes no saben a qué se van a encontrar, ¿no? Todo lo que escuchan, todo lo que los medios de comunicación nos transmiten son noticias negativas, ¿no? Porque estamos metidos en este negativismo, y efectivamente es para tenerlo en serio. Y que queda más en la cabeza un muerto que 100 recuperados. Efectivamente, porque los datos, de hecho, nos estamos dando cuenta que aumentan muchísimo el número de altas, y sin embargo la gente lo que se queda es con los muertos, ¿no? Que es una tragedia, no cabe duda, pero sí es verdad que hay muchísima gente que se recupera. ¿Qué pasa? Que es una situación distinta a lo que pasa con cualquier otro, en otro estado, ¿no? que no estuviéramos dentro de este problema que nos encontramos. Los pacientes saben que no van a ver a nadie, o sea, que los van a meter en un sitio, o sea, lo primero, que lo vamos a buscar un astronauta, ya no ve mi cara, ya no sabe ni quién soy, aunque yo, insistimos mucho, y los técnicos me consta que lo hacen perfectamente. Hay que siempre presentarse, hay que intentar, ahí está la labor de la psicología que hablábamos, ¿no? Porque, claro, a ti que te venga a buscar una persona que no le estás viendo la cara, que no sabes quién es, que no sabes... Quiero decir, eso al paciente, lógicamente, le tiene que estresar mucho, ¿no? Y luego, pues que va a un sitio donde no sabe que lo van a apartar en una habitación donde no va a poder tener visitas, van a entrar también astronautas a atenderlo. Quiero decir, la situación es complicada. Entonces, los pacientes, más que graves, lo que van es con muchísimo miedo. O sea, ¿nunca vieron síntomas de gente que respiraba con mucha dificultad? Situaciones estas no se dieron. No, a ver, aquí yo hablo de Asturias, ¿no? De lo que nosotros trasladamos. Indudablemente hemos llevado pacientes en soporte vital avanzado, pacientes que han tenido que proceder a una intubación, a una respiración artificial, ¿no? Pero pacientes quizás a lo mejor tanto por el COVID-19. No digo que el COVID-19 no pueda, pero generalmente son pacientes que ya tenían algún tipo de patología previa. Claro. Los pacientes que nosotros, el 90%, me atrevo a decir, un 80% de los pacientes que nosotros trasladamos como COVID-19 o como posibles COVID-19, son pacientes que en muchos casos incluso ellos caminan por su propio pie. Empiezan a tener síntomas, tos, fiebre, bueno, un poquitín lo que tal. Y son pacientes que normalmente incluso van por su propio pie, lo que van es muy asustados. Me imagino que ustedes habrán tenido que ir bastantes veces a residencias de tercera edad, que es un punto, digamos, pues sumamente crítico en todo esto. Se habla, me parece que yo oía que quizá haya habido 13.000, 14.000 muertos en residencias de tercera edad. Pensemos que eso son ya 2/3 partes del número de muertos en España, con gente toda concentrada, de edades problemáticas, de condiciones muchas veces mentales también deterioradas. ¿Qué vieron ustedes en que les hayan llamado la atención? A ver, sin duda, esta pandemia está siendo especialmente cruel con las personas mayores, ¿no? Precisamente porque son personas que, pues que ya tienen una edad, que tienen patologías previas en muchos de los casos, aunque también hay que ir a las cifras positivas. También hay muchas personas que se están dando de alta y que están volviendo a sus residencias. Sí. Que esto es algo que hay que remarcar, porque incluso personas con 100 años, con 90 y pico años, y están siendo dados de alta, ¿no? Es verdad que el número impacta, no podemos decir lo contrario, y que está siendo esta pandemia muy cruel con las residencias. A ver, nosotros hemos visto preocupación, ¿no? Sobre todo preocupación por las personas que trabajan allí, ¿no?
Yo creo que las personas que trabajan, y me gustaría tener un reconocimiento para todas ellas, las personas que trabajan en las residencias de tercera edad, tienen un especial compromiso con esas personas, o sea, para ellos son parte de su familia, o sea, tú ves cara de sufrimiento, pero por lo que está pasando, ¿no? O sea, muchas veces incluso algunos, yo creo que se pueden hasta sentir en algunos casos hasta culpables, ¿no? Porque date cuenta que en las residencias de ancianos no hace falta decir que alguien llevó el virus allí, o sea, quiero decir, evidente. bien sea un familiar, Sí. bien sea pues un trabajador, bien sea, bueno, normalmente las visitas, ¿no? Hasta los propios familiares, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tienen ese doble pesar, ¿no? El que se les va de las manos, porque indudablemente viven en muy cortos, en espacios muy pequeños, muchas personas. Los abuelos pues comen, pues bueno, como lo hacíamos todos, ¿no? Yo no tuve precauciones para comer al lado de algo. Ahora llegamos al comedor y sí, guardamos distancia de seguridad, pero hasta hace poco comíamos todos. Y esto pues lo llevamos haciendo, pues si el virus estaba con nosotros en enero, pues anda que no habremos... Entonces, yo creo que es una cuestión de estadística, ¿no? Es una cuestión de que cuando entró, seguramente no fue detectado porque nadie preveía esto, y por eso aumentaron el número de contagios, ¿no? Pero yo veo tranquilidad, lo digo sinceramente, ¿no? Yo creo que se han hecho las cosas bien, no sé si se podían haber hecho mejor, peor, eso es muy discutible. Yo creo que se han tomado determinaciones adecuadas, hay residencias donde el número de contagios era muy importante y se tomaron decisiones de medicalizar las propias residencias, o sea, en vez de trasladar a esas personas y Sí. andar bueno, pues, trasladándolos a centros, tal, se han medicalizado, se han tomado las medidas allí en la propia residencia, y yo creo que esto también ha dado sus frutos. Ustedes, con la experiencia que tienen, siempre estamos hablando o siempre se está hablando de medidas preventivas. ¿Hay alguna medida preventiva? Antes citaba usted lavarse las manos, que es la que hemos oído al doctor Simón. El problema con lavarse las manos en España es que lo dijo tanto el doctor Simón y sus directivos, y todavía, y a continuación es cuando vino todo el problema, que cualquiera puede pensar lo que yo pensé, que es, aparte de lavarme las manos, ¿qué otras cosas tenía que haber hecho para no infectarme? Porque se infectó muchísima gente en España, y yo creo que lavarse las manos la gente se la lavó más de lo que lo hacía antes, desde el principio, porque era la única medida. Sí. Era después decían, mascarilla, no hace falta, lavarse las manos. ¿Pueden salir a la calle los mayores? Sí, 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 sí. ¿Pueden ir los jóvenes? Sí, sí, con lavarse las manos basta. Bueno, realmente ese enunciado hizo agua enseguida. Sí. Otra cosa es que el doctor Simón responda de él, que está claro que la gente que está muy arriba sigue diciendo siempre lo mismo. Pero no sé, si se ocurre otro tipo de medidas preventivas, hombre, aparte del famoso lavarse las manos. Hombre, está claro, a ver, el lavarse las manos es evidente, que lo diga Simón o lo diga quien lo diga, es indudable que es una medida, vamos, básica, porque el virus se transmite por contacto. Entonces, el problema del virus es que cuando yo hablo, pues esas gotitas que expulso se depositan en cualquier sitio, ¿no? Yo puedo ir allí, tocar y llevarme la mano, los ojos y la boca. Entonces, el lavado de manos evitamos ese contagio por contacto, ¿no? Evidentemente no basta solo con lavado de manos, de hecho se ha visto posteriormente, pues nos han metido en nuestras casas o han metido en sus casas a los que no eran lo que ellos llamaban esenciales, ¿no? Y el distanciamiento social, pues yo creo que eso va a ser algo que va a quedar con nosotros por mucho tiempo, por lo menos, ¿no? Porque está claro que no vale solo con lavarse las manos, porque si yo me lavo las manos bien, pero hablo a menos de 1 metro, y con mis gotitas no llevo mascarilla y estoy contagiando. Claro, ¿qué pasa? No sabemos el tiempo que llevaba el virus entre nosotros, o sea, no lo sabemos, lo podemos prever, ¿no? Sí. El 31 de enero, pues saltó un caso en La Gomera. Bueno, no lo sé si el caso de La Gomera fue el primer positivo y a lo mejor ya había alguno en Gijón. Entonces, quiero decir, nosotros aquí bebemos sidra y bebemos todos por el mismo vaso, o bebíamos todos por el mismo vaso, no sé cómo quedará este tema ahora. Comemos tortilla y todos vamos con la mano a coger la tortilla, no sé. Quiero decir, muchas cuestiones de estas seguro que a partir de ahora nos las tendremos que replantear, pero yo creo que el problema fue ese, ¿no? O sea, que no sé si
por falta de previsión. Eso a mí me queda grande esta cuestión, pero indudablemente lo que está claro es que la sociedad vivía de una forma que quizás eso no podamos volver a hacerlo, ¿no? Quería preguntarle por algo que me parece que es obvio, pero queda siempre tapado en toda esta época que solo hablamos del virus este. En Asturias, como en el resto de España y del mundo, siguió habiendo a partir de enero infartos, ictus, neumonías de todo tipo, accidentes que generan urgencias digamos, muy perentorias. ¿Y esto cómo quedó? ¿Se estuvo atendiendo igual? ¿Desaparecieron este tipo de patologías por arte de Birre Berloque? ¿Cómo está esa situación? Bueno, hay unos datos curiosos, ¿eh? Eso quizás sea motivo de análisis a posteriori, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que pasa cuando hay un partido en Real Madrid-Barcelona. Por ejemplo, un partido de Real Madrid-Barcelona, en las 2 horas y pico entre el previo y el posterior del partido, pues prácticamente no hay urgencia, ¿no? Quiero decir, indudablemente las urgencias de verdad siguen existiendo. Eso ustedes lo comprueban. Cuando hay un gran espectáculo deportivo, sin duda. La salud se recupera. Sí. Yo creo que son las patologías banales, en realidad, ¿no? Porque hay muchos servicios que indudablemente pueden esperar, ¿no? No es una emergencia. Claro. Indudablemente, si hay un infarto o una parada cardiorrespiratoria, como si están en el minuto 90 y están empatados a unos y va a lanzar un penalti el Real Madrid, si te da un infarto, pues tienes que llamar a una ambulancia, indudablemente. Creo yo que todo el mundo lo hará así, ¿no? Sí. A no ser que el que esté al lado no lo vea de estar pendiente del televisor. Pero sí es verdad que esas emergencias, ¿no? Vamos a separar un poco lo que es la emergencia, que entrarían eso, paradas cardiorrespiratorias, accidentes de tráfico graves. Hombre, indudablemente los accidentes de tráfico han bajado de manera significativa. Eso es lógico. Pero bueno, eso los números, está fácil de saber por qué, ¿no? Al haber mucha menos circulación. Sin duda. Pero sí que nos llama la atención otro tipo de cuestiones, ¿no? Como son, pues por decir algo, los síncopes, ¿no? Síncope es una afección de las cuales nosotros trasladamos muchas personas diariamente, ¿no? Bueno, las caderas, ¿no? Por ejemplo, las roturas de cadera, sí es verdad que también puede tener una asociación con que la gente no sale menos de casa, ¿no? Aunque muchas veces este tipo de accidentes se producían en accidentes domésticos, pero es verdad que en general lo que es las patologías normales han tenido un descenso importante, ¿no? Se empieza a notar ese repunte a medida que yo creo que va viéndose un poco la luz en lo otro. Estamos notando estos últimos días que ya empieza a haber un pequeño repunte en cuanto a ese otro tipo de urgencias o de emergencias, ¿eh? Bueno, ahora vamos a estar abocados más o menos, porque además ya llevamos bastante tiempo encerrados, al desconfinamiento. Bueno, ustedes tal como lo ven, esto va a ser una fase complicada. Bueno, ¿qué va a pasar si hay una vuelta atrás? Claro, ustedes están al lado del personal sanitario, están al lado, hasta tal punto que van en las ambulancias con ustedes, ven todo esto, ya parece que pasó lo principal, va a venir el sol, vamos a preparar para salir y de pronto, bueno, pues hay que gestionar esto con muchas incertidumbres, puede haber vueltas atrás. Estamos viendo como en China, en algunas regiones, de pronto un montón de casos, bueno, no un montón, porque ellos son muchísimos, pero sí, una cantidad importante de casos. ¿Cómo lo ve usted esto? A ver, nosotros, sinceramente, con muchas incógnitas, ¿no? Con muchas incógnitas, porque efectivamente esto va a ser muy complicado de manejar. Esta semana todavía estábamos comentando entre varios compañeros qué va a pasar cuando llegue la gripe normal, ¿no? Sí. El año que viene, cuando llegue la gripe normal, ¿cómo sabes o cómo vas a distinguir? ¿Y se juntan las dos? Claro, pero es que en principio todo el mundo que empiece con síntomas, sí. Lógicamente esa persona va a ser susceptible, sobre todo porque estamos bajo esta amenaza, ¿no? De que pueda ser un COVID-19. Entonces veremos a ver cómo nos preparamos para manejar esa situación. Indudablemente yo, y aquí ya doy mi opinión personal, creo que no se puede aguantar muchísimo más, ¿no? No se puede aguantar muchísimo más, porque bueno, yo creo que no sé si al final la crisis o la pandemia económica y psicológica, me apuro a decir, y en muchos casos psiquiátrica, ¿no?
puede traer consecuencias. No digo más porque cuando hay muertes por el medio, lógicamente eso está, la salud pública está por encima de todo, pero es indudable que no vamos a poder aguantar mucho más, no vamos a poder aguantar mucho más, que la desescalada tendrán que ir planificándola, para eso me imagino que estén los expertos, pero indudablemente lo que es el ámbito sanitario yo creo que tenemos que quedar reforzados, sin duda, para una posible recaída, yo creo. ¿Mentalmente no estaría bastante afectado el personal sanitario si se le pide de golpe otra subida fuerte? Bueno, porque parece que estamos preparados para ese pico en las UCIs y demás. Bueno, eso se superó en Asturias bastante, digamos, no con excesivo agobio, pero una vuelta atrás dentro de un mes y pico sería... Hombre, yo creo que el personal sanitario, sinceramente, ha dado todo lo que ha podido de sí, o está dando todo lo que puede, ¿no? Fíjate, yo creo que indudablemente cuando yo le tengo más miedo a la meseta esa que se puede producir, ¿no? Sí. Porque lógicamente cuando se te pide un estado de alerta tan importante como se nos ha pedido, ¿no? A todo el personal sanitario, bueno, y no sanitario, también reconocer, por favor, la labor de celadores, de personas de limpieza, bueno, al final todos los que somos esenciales en esta cuestión, ¿no? Fíjate, yo creo que estamos preparados, el personal sanitario, para eso y para más. O sea, yo creo que el personal sanitario, cuando se mete en este mundo y escoge esta profesión, la de médico, la de enfermero, la de auxiliar de enfermería, la de celador, yo creo que eso ya le hace como tener una coraza, ¿no? Indudablemente va a haber problemas, sí, claro que va a haber consecuencias, ¿no? Sí. Después de yo estoy seguro que después de esta pandemia, sobre todo cuando entre en esa fase de relajación, yo creo que va a haber gente que indudablemente le va a pasar factura, ¿no? Pero yo creo que si se les vuelve a exigir ese tal, responderían igual que lo hicieron esta vez, estoy seguro. Lo último que le quería preguntar, vamos hacia, en cuanto pase todo esto, hacia otro concepto de seguridad. La seguridad es algo básico en las sociedades, hay muchísimas actividades que son para dar seguridad, la gente agradece como nada la seguridad, bueno, pero es que ahora nos vimos tan vulnerables y de una forma inesperada, se va a crear otro concepto de seguridad, se va a poner, como usted decía un par de veces en la conversación, la atención en otras cosas y se va a gastar dinero en ello y va a cambiar la forma de funcionar en la sociedad de las personas. ¿Usted cómo lo ve? Hombre, yo creo que el mundo no va a ser, sinceramente, como lo conocimos. O sea, quiero decir, tenemos que estar preparados. No, yo creo que nadie sabe cómo va a quedar esto, ¿no? Sí. Pero indudablemente va a haber muchas cosas que va a haber que repensar, ¿no? Va a haber que repensar y va a haber que analizar, porque indudablemente si un virus que a priori no era bueno, tan dañino como, por ejemplo, podría ser el ébola en su día, ¿no? Que pues moría un 50% de las personas que lo padecían, ¿no? Pero si ha causado estos estragos, si ha conseguido paralizar prácticamente el mundo, porque es lo que ha hecho, creo que nos tenemos que hacer mirar qué nos ha fallado, ¿no? Los sistemas de detención, en los sistemas de alerta, sistemas de... indudablemente esto se va a producir un antes y un después. O sea, el ocio seguramente que nunca volverá a ser como lo entendimos hasta ahora. Bueno, yo ya he visto fotos hoy por ahí de restaurantes donde probablemente, bueno, me imagino que sean maquetas, ¿no? Donde probablemente tengamos una mampara, ¿no? Entre los comensales, ¿no? Bueno, creo que efectivamente eso va a tener que cambiar, ¿no? Eso va a tener que cambiar. Esperemos que seamos capaces de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? para que esto todo vuelva a arrancar y que podamos volver a una normalidad, ¿no? Y a una actividad, sobre todo económica, que creo que eso puede ser un lastre. Bueno, Juan Luis, pues muchas gracias por venir, contarnos todo esto que lo viven ustedes, tanta gente trabajando con cientos de ambulancias a pie de obra, estando con los médicos, con los pacientes, con todo, con ese espíritu bueno, optimista que usted tiene, de confianza en cómo van a ir las cosas. Esperemos que sea así
y que ustedes sigan jugando un papel tan esencial dentro de nuestra sociedad, porque es una llamada de socorro la que se lanza a cualquier ambulancia y ustedes viajan a cualquier sitio de Asturias para rescatar a esas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un pequeño alto y termina a continuación ya el programa de Lupa con la opinión de uno de nuestros tertulianos, en este caso con la opinión de Francisco Santos.